Buenas noches para todos. El título de nuestro proyecto es Derechos reales versus derechos personales, que están clasificados por los tipos de derechos, asignatura, diacrónica jurídica, presentado por Herminán Herrera Esparza, Yomara Pérez Andrade, Luceli Cudimun Caicedo. Docente, Roberto Ñoro Jiménez, Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNA. Tipos de derechos. Introducción. Los derechos subjetivos y sus clasificaciones son la base del derecho civil. Permiten entender cómo se protege la autonomía de la persona, los bienes y la dignidad, y la transmisión del patrimonio garantizando el equilibrio entre la libertad individual y la función social del derecho. Queremos el día de hoy hablarles sobre los derechos principales en el ámbito jurídico, y esos son los tipos de derechos. Entre ellos encontramos los derechos subjetivos, los derechos patrimoniales, los derechos extrapatrimoniales, los derechos reales, derechos personales, derechos sucesorios. Ya a medida que voy pasando las diapositivas les iré explicando brevemente sobre cada uno de ellos. Derechos subjetivos, que son la facultad de exigir o realizar una conducta conforme a la ley. Entonces, como les decía, que son la facultad que una persona tiene para exigir una conducta conforme a la ley. Históricamente en Roma se centraban en sobre las acciones. En el siglo XIX se consolidaron una teoría general y un ejemplo es el del derecho a exigir un pago de una deuda. En conclusión, proteger el poder jurídico del individuo frente al ordenamiento. Derechos patrimoniales son relativos al patrimonio de una persona. Entonces, los derechos patrimoniales son aquellos que tienen un valor económico y eso se puede ser transferibles, embargables o heredables. Surgieron en Roma con la propiedad y las obligaciones y hoy se regulan con los códigos civiles. Un ejemplo de ello es el derecho a la propiedad o el derecho al crédito. Estos derechos siempre recaen sobre los bienes y las relaciones con valor económico. Encontramos también los derechos extrapatrimoniales, relativos a aspectos no patrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales son los que protegen la dignidad y los aspectos esenciales de cada persona, es decir, que no tienen un valor económico, son intransferibles e irrenunciables. Desde el siglo XX son reconocidos como los derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la integridad física. Derechos reales. Hablamos de derechos reales, que son el poder jurídico que ejerce directamente sobre una cosa, es válido frente a todos, surgieron en Roma en la propiedad, con la propiedad y las servidumbres. Un claro ejemplo de propiedad es un vehículo o un inmueble. Aquí la relación inmediata entre las personas y las cosas. Derechos personales. Entonces, los derechos personales se refieren a la relación entre el acreedor y el deudor. Su objetivo no es la cosa, sino la conducta como dar, hacer o no hacer. Ejemplo, el contrato de compraventa. El comprador puede exigir la entrega de una cosa vendida y se ejerce frente a la persona obligada. De los derechos sucesorios, entonces son los que regulan la transmisión del patrimonio cuando una persona muere. Surgieron en Roma en la sucesión de la testamentaria y legítima. Un ejemplo de ello es el derecho al hijo o a heredar una parte de los bienes del padre. Esos derechos nacen únicamente con la muerte del causante. Acá, bueno, tenemos un cuadro comparativo de los que nos pedían en la actividad sobre el tipo de derecho, su definición, evolución, el ejemplo que recae en y en las diferencias académicas y cada uno de los derechos. Entonces, rápidamente, como lo mencioné en las diapositivas, el derecho subjetivo, que es la facultad de exigir o realizar una conducta conforme a la ley, existió en el siglo XIX en la teoría general, en la actualidad, en la función social. El ejemplo es exigir el pago de la deuda. Recae sobre la facultad jurídica del sujeto y la diferencia académica es el poder jurídico. En los derechos patrimoniales, derecho con valor económico intransferible o transmitible. Se da en Roma la propiedad de obligaciones en los códigos civiles modernos. Esa es la evolución de ese derecho. Y el ejemplo es la propiedad y el crédito. Recae sobre los bienes y relaciones con el valor económico y la diferencia académica, el patrimonio. En los derechos extrapatrimoniales, su definición, protegen la dignidad, aspectos personales, valor económico directo
ignorados en Roma en el siglo XX, reconocidos como fundamentales. Un ejemplo es la vida, el honor y la integridad, atributos personales del individuo como la dignidad. En los derechos reales, el poder inmediato sobre una cosa, válido frente a todos. La evolución también se da en Roma sobre los códigos modernos. El ejemplo, la propiedad del inmueble del vehículo recae directamente sobre una cosa y la diferencia académica sobre las cosas. Derechos personales es la relación del acreedor y el deudor. Los objetivos, la prestación de dar, hacer o no hacer, como lo explicaba en Roma, también en la Edad Media. Objetivos secundarios como la modernidad, la complejidad y el contractual. Esa es su evolución. El ejemplo, contrato de compraventa, relación jurídica entre las personas. Y los derechos sucesoriales es la transmisión del patrimonio por causa de muerte, también se da en Roma. La sucesión de testamentaria legítima y de los códigos modernos. Se le hereda al hijo el patrimonio a causa de la muerte. Y listo. Entonces ahí está como explicadito el cuadro de cada uno de los tipos de derecho. Conclusiones. Nosotros, en resumen, queremos que los derechos se clasifican, creemos que los derechos se clasifican en diferentes categorías según el de proteger la voluntad del individuo, el patrimonio y la dignidad personal. Los bienes, las relaciones jurídicas o la herencia, estas clasifican y nos permiten entender que el derecho organiza una vida social y garantiza tanto los intereses económicos como los valores fundamentales de cada persona. Bueno, muchas gracias para todos. Y acá pues tenemos lo de las biografías, donde se recopiló la información.